La profecía de las 70 semanas de Daniel decía lo que tardaría en la reconstrucción del muro, de la ciudad y el templo. Y Daniel capítulo 9, versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde la salida de la orden, ¿quién dio la orden? El rey Artajerjes, en tiempos de Nehemías. ¿Cuánto tiempo habría? 7 semanas, que son 49 años. ¿Y por qué se gastó tanto tiempo? Porque la edificación se realizó en tiempos angustiosos, porque los vecinos, es decir, las otras naciones, se opusieron e impidieron y retrasaron la obra, porque no querían que fuese reconstruido ni el templo, ni el muro, ni la ciudad. Cuando Nehemías vino a Jerusalén, vino acompañado de hombres a inspeccionar el estado de las ruinas de la ciudad, el muro, el templo y su plaza, y vino de noche, para así no llamar la atención del enemigo. Nehemías capítulo 4, versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Mientras unos defendían, otros reconstruían. La pregunta es, ¿acaso avanza una construcción así? No. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. La condición de Nehemías y de sus constructores era tanta que dormían con la ropa puesta, porque la única vez que ellos quitaban la ropa era para bañarse. De lo contrario, comían, dormían y hacían todo con la ropa puesta. Entonces comenzaron entre familias en hacer vigilias, no como las de hoy, que es aguantar hambre o trasnocharse, no, sino vigilias de vigilar, es decir, cuidar, estando alertas del no ser sorprendidos por el enemigo. Nehemías capítulo 4, versículo 23 dice, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnuda solamente para bañarse. En estas condiciones se edificó el muro y la ciudad de Jerusalén, y como dijo Daniel, se edificará en tiempos angustiosos. ¿Cuántos fueron esos años de angustia? 49 años. Pero como Dios había dicho que eso se cumpliría, y como Dios es fiel, con Dios las cosas no son fáciles. Ese evangelio de bombombón que le dicen a la gente, vaya a la iglesia, que todo se les solucionará, hermano, eso no es así. Porque como cristiano, con una mano estoy edificando y con la otra mano me estoy defendiendo. Porque cuando digo, le estoy sirviendo a Dios, Satanás, el mundo y la carne vendrán contra mí. Así que espiritualmente tengo en mi mano una espada y en la otra un ladrillo. Con una mano edifico la obra del Señor y con la otra soy un soldado. Y si puse mi mano sobre el arado, ay de mí, si me desvío de dirección. A pesar de que Israel le fue infiel a Dios, Dios le demostró que lo destruye y para reedificarlo cuesta. Por eso, lo que Dios le dio o lo que Dios te dio, cuídalo, guárdalo, porque una vez esté en ruinas y si lo quieres reedificar, te va a costar. Así como los israelitas con una mano defendiendo y con la otra edificando, por eso hay personas que tardan años para volver al Señor, de donde nunca debieron haber caído. Israel para volver a reedificar su ciudad, su muro y su plaza le costó 49 años. Pero ¿qué pasó?
cuando su templo lo reedificaron, volvieron a lo mismo. Un pueblo rebelde, desobediente. Y la palabra del Señor decía que el templo y la ciudad volvería a ser destruido. ¿Cuántas veces fue Jerusalén y su templo destruidos? La primera vez en el templo fue destruido por Nabucodonosor, en el tiempo de Nabucodonosor. Dios los perdonó, pero volvieron a hacer lo mismo. Israel y Jerusalén volvieron a caer en el mismo error. El profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas nos dice, así como habló de la reedificación, también nos dice en que otra vez sería destruido. Daniel capítulo 9, versículo 25. Y por otra semana, porque ¿cuántas semanas son la profecía de Daniel? 70 semanas. ¿Y cómo están distribuidas? 7 semanas más 62 semanas más una semana. Esto da 70 semanas. Y por otra semana confirmará con los muchos, es decir, los gentiles, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, se quitó la legalidad de las ofrendas, porque el cordero que se sacrificaba en sombra de venir, que es Jesucristo, ya no fue más, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese cordero fue Cristo una sola vez y para siempre. De ahí en adelante, ya los sacrificios no tienen validez delante de Dios. Y por eso dice la Biblia que el primer pacto fue quitado, pero se mantuvo por una semana hasta que fue llevado el mensaje a los gentiles. Y a la mitad de la semana, con las muchedumbres, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Aquí notamos en que un desolador vendrá contra Jerusalén y su templo, pero a su vez, por esto que el desolador hizo, el mismo desolador va a ser desolado. ¿Quién desoló por primera vez a Jerusalén? Fue Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero este que desoló también fue desolado por los medos y los persas. Cuando Jerusalén y el templo fue desolado por segunda vez, ¿quién fue quien lo desoló? Y lo fue el Imperio Romano. La pregunta es, ¿acaso los romanos siguen siendo el imperio? No, porque también fueron desolados. El versículo 27 del capítulo 9 del libro de Daniel, o de la profecía de las 70 semanas de Daniel, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Notemos algo. Por las promesas hechas a Israel, así fuera desobediente, Israel para Dios era la niña de sus ojos. Como dije, Israel para Dios era la niña de sus ojos. Pero así como la Biblia dice que el templo iba a ser destruido, también la Biblia dice que Israel sería desechado. Daniel capítulo 11, versículo 31 dice, y se levantarán tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Se levantarán tropas. Históricamente, eso sucedió en el año 70, donde se destruyó el templo, la ciudad y desapareció los utensilios. Y Daniel capítulo 12, versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Lo que está diciendo es que desde el momento en que se quitó el continuo sacrificio hasta que llegó la abominación desoladora, pasó esa cantidad de tiempo. Así, mis amados en el Señor, entendemos que aunque para Dios Israel fue la niña de sus ojos, en ese entonces también Israel fue desechado. Y no es como hoy,
pastores o algunos cristianos piensan en que nosotros somos la niña de sus ojos. No, la niña de sus ojos fue Israel en aquel entonces, en el primer pacto de la ley. Ahora, esa canción que dicen que yo soy tu niña, la niña de tus ojos, eso está fuera de contexto, porque eso fue para un pueblo llamado Israel. Recordemos que Israel fue desechado como pueblo, como nación, pero que hoy cada individuo, cada israelita que reconozca a Jesús como su Salvador y Redentor y lo reciba en su corazón, heredará en el reino de los cielos. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.